Hoy trabajaremos las aplicaciones de la primera y la segunda derivada y explicaremos en qué consisten los respectivos criterios de la primera y la segunda derivada. Para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio, donde vamos a bosquejar la gráfica de una función. Entonces nos dicen que bosqueje la gráfica de la función cúbica x al cubo menos x cuadrado menos 4x más 4, haciendo uso de los criterios de la primera y la segunda derivada. Y para ello nos piden calcular el dominio, la simetría, cortes con los ejes, las asíntotas, puntos críticos, puntos de inflexión. Resuma la información en una tabla identificando máximos relativos, mínimos relativos y puntos de inflexión. Bueno, empecemos con el dominio. Entonces, si vamos a calcular el dominio de una función, primero representemos la función que nos están dando originalmente para ver de qué tipo es. La función que nos dan es la función x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4. Bueno, cuando estamos calculando el dominio de una función, solamente debemos fijarnos en que se cumplan dos de las siguientes restricciones o analizar las dos siguientes restricciones. La primera, que aparezca la raíz, una raíz con índice par. Pues vemos aquí que en la función no aparecen raíces. Entonces colocamos aquí primero, no aparece índices radicales, pero ojo, raíces de índice par, con la función en su interior. Entonces, no aparecen raíces de índice par. La segunda, que tampoco aparece funciones racionales. Es decir, no aparecen las funciones de la forma f de x sobre g de x, donde la restricción es que el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, como no aparece ninguna de estas dos, entonces, ¿qué diremos? Entonces diremos en ese caso que el dominio de esta función vendrían siendo todos los reales. Es decir, que yo le puedo asignar a x cualquier valor numérico sin ningún tipo de restricción. Bueno, eso en cuanto al dominio. Pasamos a la simetría. Cuando hablamos de simetría de una función, recordemos que una función puede ser simétrica respecto al eje vertical. En ese caso diremos que se trata de una función par, o puede ser simétrica con respecto al origen, que en ese caso diremos que se trata de una función impar. Entonces volvemos a partir de la función original. Entonces la función original es la función f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4. Y para poder determinar si existe o no simetría para esta función, vamos a calcular la función f de menos x, que consiste en reemplazar todas las x por menos x. Entonces, ¿cómo me quedaría? La primera quedaría menos x elevado al cubo menos, entre paréntesis, menos x al cuadrado menos 4 por menos x más 4. Es decir, lo único que hice fue reemplazar todas las x de la función original por menos x. Y ahora desarrollemos esos paréntesis. Si yo tengo menos x elevado al cubo, esto será igual a ¿qué? A menos x elevado al cubo. Menos, si yo tengo aquí este paréntesis menos x elevado al cuadrado, pues el menos desaparece y quedaría únicamente x al cuadrado. En la siguiente quedaría menos 4 por menos x, aplica la ley de los signos y nos daría más 4x. Y el término independiente 4 pues quedaría igual. Ahora, ¿qué tenemos que analizar? Ver si se cumplen las condiciones para que se dé la simetría. Entonces, la primera de ellas es determinar si se trata de una función par. Entonces, vamos a ver si se trata de una función par. ¿Cuándo una función es par? Una función es par cuando la función f de x es igual a la función f de menos x. Entonces, verifiquemos si se cumple esta relación. La función f de x, ¿cuál es? La función original es x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4.
Verifiquemos si es igual a la función f de menos x que acabamos de obtener. La función f de menos x es menos x al cubo más x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces x al cubo menos x al cuadrado más 4x más 4. Si comparamos término a término nos damos cuenta de que, bueno, aquí está x al cubo positivo, aquí está x al cubo negativo. Aquí está x cuadrado negativo, aquí está x cuadrado negativo. O sea que los x cuadrados sí son iguales, pero los x al cubo no. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que efectivamente ese par de funciones no van a ser iguales. Entonces aquí tachamos el igual, listo. Y diremos en ese caso que la función no es par. ¿Qué quiere decir que no sea par? Que no es simétrica. Entonces escribiremos de que no es simétrica respecto al eje Y. Ahora verifiquemos si se trata de una función impar. Entonces, para que sea una función impar, se debe cumplir lo siguiente. Entonces, verifiquemos si se trata de una función impar. Entonces, una función impar se verifica cuando, al coger la función f de menos x, esta es igual a menos la función de x. Entonces, verifiquemos si se cumple esta relación o no. Entonces, por la izquierda, f de menos x, la función f de menos x ya la teníamos acá arribita, que es menos x al cubo, menos x al cuadrado, más 4x más 4. Y dice que esto debe ser igual a menos la función original, o sea, menos y entre paréntesis, copiamos la función f de x, que es x al cubo, menos x al cuadrado, menos 4x más 4. Entonces la función de la izquierda la vamos a dejar igualita, quedaría menos x al cubo, menos x al cuadrado, más 4x más 4. Destruimos el paréntesis del lado izquierdo y nos quedaría que esto es menos x al cubo, más x al cuadrado, más 4x más 4. Si comparamos término a término, bueno, el primer término sí son iguales, menos x al cubo, pero ya el segundo no. Al lado izquierdo aparece menos x cuadrado, al lado derecho ya aparece más x cuadrado, motivo suficiente para que digamos de que efectivamente estas dos funciones no son iguales. Y si no son iguales significa que no cumple la condición para que sea una función impar. Entonces la conclusión es de que no es simétrica respecto al origen. Y la conclusión final, pues obviamente es de que esta función no tiene simetría, o sea que no tiene ni simetrías con el eje Y, ni tampoco simetrías con respecto al origen. Bueno, continuemos hablando ahora de los cortes. Cuando hablemos de los cortes, yo puedo hablar de los cortes con el eje X y los cortes con el eje Y, es decir, donde la función toca cada uno de los ejes. Para el primer caso, para hallar los cortes con el eje X, pues lo único que hacemos es que cogemos la función original. De la función original es y, vámonos con negrito, la función original es y o f de x, que es lo mismo, igual a x al cubo, menos x al cuadrado, menos 4x más 4. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar la y por 0. Nos quedaría que 0 es igual a toda esta expresión. O sea, a x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4. Ahora tenemos que encontrar los valores de x que hagan que esto sea igual a 0. Entonces ya se convierte en un proceso de factorización. Entonces yo voy a coger los dos primeros términos y voy a sacarles como factor común el x al cuadrado. Entonces quedaría x al cuadrado, ¿factor de qué? De x menos 1. Y los dos restantes voy a sacarle como factor común el menos 4, o sea, con todo y el signo menos. Menos 4 quería factor de quién? Pues de x. Y para obtener acá el más 4, tengo que colocar aquí menos 1. Y ahora, ¿qué vemos aquí?
que podemos sacar como factor común el término x menos 1. Entonces lo subrayo, x menos 1 aparece en ambos términos. Entonces sacamos el x menos 1 como factor común. ¿Y qué era factor común de quién? De x al cuadrado menos 4. Y vemos que este segundo factor se puede factorizar también. Eso es una diferencia de cuadrados. Y nos quedaría como x menos 1. Y esta diferencia de cuadrados sería la raíz del primero menos la raíz del segundo, que es 2, multiplicado por su suma, o sea, por x más 2. Y de esa manera vamos a obtener cuántos cortes con el eje X. Vamos a obtener 3. Entonces lo que se hace es coger cada uno de estos factores, o sea, el X menos 1, el X menos 2 y el X más 2, y lo iguala a 0 y despeja la X. Entonces cuando hago ese proceso, obtengo que el primer corte con el eje X sería X igual a 1, el segundo sería en X igual a 2, y el tercero sería en X igual a menos 2. Entonces recuerden, cogemos cada uno de los factores, lo igualamos a 0 y despejamos X. Y ya tenemos aquí los cortes con el eje X. Ahora calculemos los cortes con el eje Y. ¿Cómo se obtienen los cortes con el eje Y? Entonces tomamos de nuevo la función original, y igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4. Y dice que los cortes con el eje Y es cuando hacemos el valor de x igual a 0. Entonces quedaría que Y es igual a 0 al cubo menos 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 4. Y de esa manera obtenemos que solamente hay un corte con el eje vertical, que es en Y igual a 4. Y ya tenemos entonces hasta el momento, tenemos ya el dominio, que es el valor que yo le puedo asignar a X, que como no tiene ni la restricción de una raíz de separ, ni tampoco aparece como una función racional que me restrinja que el denominador sea diferente de 0, significa que yo le puedo asignar a X cualquier valor, dominio todos los reales. En cuanto a la simetría, que ya la analizamos, que es para determinar si una función es par o impar, y aquí están establecidas entre paréntesis las condiciones para que se cumpla una o la otra, pero nos dimos cuenta que la función no tiene simetría ni con el eje Y, para el caso de la función par, ni con el origen, para el caso de la función impar. Y hemos obtenido también los puntos de corte tanto con el eje Y, tanto con el eje X, tiene 3 puntos de corte en el eje X, y un solo punto de corte con el eje Y. Bueno, hasta allí esto es repaso, esto es lo que ustedes ven regularmente en matemática operativa. Ahora veamos qué es lo nuevo que tenemos para este curso de cálculo diferencial. Entonces aquí sí, voy a tomar de nuevo la función original, f de x igual a x al cubo menos x cuadrado menos 4x más 4. Y de una vez para los puntos críticos, cogemos la misma función, x al cubo menos x cuadrado menos 4x más 4. Bueno, entonces si nosotros queremos calcular los puntos críticos de una función, dice que cuando la primera derivada se indetermina o es igual a 0, es que vamos a encontrar los puntos críticos. Es decir, que como ya tengo la función original, lo que voy a hacer es calcular la primera derivada. Entonces, derivo esta función. Es decir, que calculo f' de x. Cuando derivo esta expresión, nos quedaría que esto es 3x al cuadrado menos 2x menos 4. Así nos quedaría la primera derivada. Ahora, esta primera derivada, vamos a encerrarla en un recuadrito, me permite calcular los puntos críticos cuando la función se indetermine. Resulta que esto es una función cuadrática. Una función cuadrática no se va a indeterminar para ninguna situación, o sea, para ningún valor de x. Entonces pasamos a la segunda condición, es que se iguale a 0. Entonces lo que vamos a hacer es igualar ese f' con 0, nos quedaría que 0 es igual a 3x cuadrado menos 2x menos 4. ¿Y qué observamos en este caso? Que nos quedó una ecuación cuadrática. Y recordemos que aquí este 3 es el valor de A, el menos 2 es el valor de B y el menos 4 es el valor de C. Entonces, si no nos acordamos de la solución para una ecuación cuadrática, voy a colocarla por aquí en color azulito, que es la que vamos a aplicar. La solución
para una ecuación cuadrática es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto sobre 2a. Entonces reemplazamos, nos quedaría que x es igual a menos el valor de la b, y la b vale menos 2, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, b es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 3, y por c, que vale menos 4. Y todo esto sobre 2 veces el valor de a, que es 3. Y esto nos daría que x va a ser igual a ¿qué? Entonces x va a ser igual a, destruye a pared y quedaría más 2. Resolvemos esa raíz y nos va a quedar más o menos 7,2 sobre 2 veces 3 sería 6. Y aquí vamos a obtener dos posibles puntos críticos. El primer punto crítico lo obtenemos con el más. Entonces con el más nos daría el valor de 1,53. Y con el menos nos daría el valor de menos 0,87. Entonces ya tenemos para aquí los dos posibles puntos críticos. Ahora veremos qué vamos a hacer con estos puntos críticos. Ahora, además de los puntos críticos, vamos a hallar ahora los puntos de inflexión. Entonces, ¿cómo se obtienen los puntos de inflexión? Entonces, miremos aquí la definición. Dice que los puntos de inflexión se obtienen cuando la segunda derivada se indetermine. Pues primero calculemos la segunda derivada. Aquí tenemos la función original. La primera derivada, f' de x, nos había dado 3x al cuadrado menos 2x menos 4. Entonces, la segunda derivada sería volver a derivar esta expresión. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que esto es igual a 6x menos 2. Listo. Y aquí tenemos la segunda derivada. ¿Y para qué me sirve esta expresión? Pues para encontrar los posibles puntos de inflexión. Entonces dice aquí la definición de que la segunda derivada, cuando se indetermine, me da un posible punto de inflexión. Resulta que esta función, como es una función de tipo lineal, es una línea recta, pues no tiene ningún tipo de valor de x que lo indetermine. Entonces miremos la segunda parte, que es cuando sea igual a 0. Entonces lo que hacemos es igualar esa segunda derivada a 0. Entonces quedaría que 0 va a ser igual a 6x menos 2. Y de ahí despejamos a x y obtenemos de que x es igual a 2 sextos. Que al simplificarlo, pues ¿cuánto nos daría? Nos daría 1/3. Y hemos obtenido tanto los puntos críticos como los puntos de inflexión. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos dos puntos críticos y este punto de inflexión? Si hubiese tenido más puntos de inflexión, también los voy a tener en cuenta. Entonces, estos dos puntos críticos y este punto de inflexión lo voy a representar sobre una recta numérica. Es decir, me vengo para acá, represento una recta numérica, ya yo lo hice previamente para que me quedara más bonita la gráfica, y sobre la recta numérica he representado los dos puntos críticos. ¿Cuáles eran los dos puntos críticos? Menos 0,87 y el 1,53. Y el punto de inflexión, 1/3. Entonces he representado con color rojo tanto los puntos críticos como los puntos de inflexión. ¿Para qué me van a servir esos puntos críticos y los puntos de inflexión representados en la recta numérica? Pues para que me divida toda la recta numérica en una serie de intervalos que ya están representados en la parte superior. Entonces, para este primer punto crítico de menos 0,87, el intervalo que está representado en la parte superior vendría ¿desde dónde? Desde menos infinito hasta menos 0,87. El segundo intervalo iría desde menos 0,87 hasta 1/3. El tercero va desde 1/3 hasta 1,53. Y el último intervalo desde 1,53 y se va, y se va, y se va, hasta más infinito, porque no hay más puntos críticos ni puntos de inflexión. Entonces, estos intervalos son los que yo voy a representar en una tabla. Pero entre intervalo e intervalo, yo colocaré el valor que corresponde a ese posible punto crítico o punto de inflexión. Entonces, por eso vemos aquí en la tabla
que aparece representado primero en la primera columna, el intervalo. El primer intervalo que aparece aquí es desde menos infinito hasta menos 0.87. Y al frente de la segunda columna aparece un valor de prueba. Es decir, de que luego tomaremos un valor que quede entre menos infinito y menos 0.87, que lo podemos sacar aquí de la misma recta numérica. Ahora, observemos la segunda fila. En la segunda fila aparece el valor de menos 0.87, que es el valor que limita tanto al primero como al segundo intervalo. O sea que entre el primero y el segundo intervalo, que siempre vaya el valor que los está separando. Ahora, entre el segundo y el tercer intervalo, ¿qué valor aparece limitándolos? 1/3, por eso aparece aquí el valor de 1/3. Y entre el tercero y el cuarto intervalo, ¿qué valor los está limitando? 1.53. Y es el que aparece entre el tercero y el cuarto intervalo. Ahora sí, entonces tomemos valores de prueba. Entonces, valores de prueba que estén en cada uno de los intervalos, yo los voy a representar de color azul para que se diferencie. Bueno, entonces tomemos un valor que quede entre menos infinito y menos 0.87. Entonces, si yo veo aquí la recta numérica, desde menos infinito hasta menos 0.87, yo tengo dos posibles valores que podría tomar. Yo podría tomar o el menos 2 o el menos 1. En este caso, yo voy a tomar el más pequeñito, que en este caso sería menos 1. Listo. Miremos el segundo intervalo. El segundo intervalo es desde menos 0.87 hasta 1/3. Miremos acá en la recta numérica. Entre menos 0.87 y 1/3, ¿qué valor aparece allí inmerso? 0. Entonces voy a tomar x igual a 0 como valor de prueba. Para el tercer intervalo, entre 1/3 y 1.53. Entonces, entre 1/3 y 1.53 quedó atrapado el 1. Entonces aquí voy a trabajar con 1. Y entre 1.53 y más infinito, pues el valor más pequeñito con el que voy a trabajar sería 2. Listo. Y ya he escogido los valores de prueba con los que voy a trabajar. Ahora, ¿qué hago con estos valores de prueba? Incluyendo también el de los puntos críticos y los puntos de inflexión. Estos valores de menos 1, menos 0.87, 0, 1/3, 1, 1.53 y 2, los vamos a reemplazar en la función original. Entonces aquí lo que vamos a hacer es proceder con la calculadora para ir obteniendo los valores que le corresponden a la función. Es decir, reemplacen aquí la x por menos 1, luego la x por menos 0.87, y a medida que ustedes van haciendo esos reemplazos, vamos obteniendo los siguientes valores. Entonces, cuando x valga menos 1, le va a dar que la función f de x aquí sería 6. Cuando reemplacen el valor de menos 0.87, da aproximadamente 6,1. Cuando valga 0, les va a dar que f de x vale 4. Para 1/3 les va a dar 2,6. Cuando x valga 1, les va a dar que f de x es 0. Para 1,53 les daría de menos 0,9. Y para 2 vuelve a dar de que f de x es igual a 0. Se deja como tarea de que ustedes verifiquen que estos valores son reales. Bueno, ahora miremos la cuarta columna. En la cuarta columna aparece f' y en la quinta columna aparece f'', es decir, la primera y la segunda derivada. Ahora, es necesario que ustedes obtengan aquí el valor numérico de la primera y la segunda derivada para este valor de prueba. Ojo, el valor de prueba, este valor de prueba x igual a menos 1, lo van a reemplazar en la primera y en la segunda derivada. ¿Qué es lo que realmente me interesa de ese valor que van a obtener? Únicamente el signo. Si el resultado va a ser un valor positivo o un valor negativo. Entonces, cuando ustedes reemplazan este x igual a menos 1 en la primera derivada, eso les va a dar un valor positivo. Entonces, aquí coloco únicamente el signo más. Y cuando lo reemplacen en la segunda derivada, esto les va a dar un valor negativo. Ahora veremos qué representan ese más y ese menos. Listo, pasamos al siguiente. Esto lo salteamos. El siguiente valor de prueba en el intervalo es x igual a 0. Cuando reemplace x igual a 0 en la primera derivada, esto le va a dar negativo. O sea que la primera derivada y la segunda derivada también les va a dar negativa. En el tercer intervalo, cuando ustedes trabajan con el valor de prueba x igual a 1, la primera derivada les va a dar negativa, pero la segunda derivada les va a dar un valor
positivo. Y finalmente, cuando reemplacen el valor x igual a 2 en la primera y en la segunda derivada, entonces en la primera derivada les va a dar un valor positivo y en la segunda derivada también un valor positivo. Bueno, ¿para qué me van a servir esos signos? Esos signos son los que me van a determinar la forma o la característica de la curva que va a quedar representada en cada uno de esos intervalos. Para el caso de la primera derivada, entonces aquí es donde viene la aplicación del criterio de la primera derivada. Cuando ustedes vean que la primera derivada es un valor positivo, se dice que la función es creciente. Entonces aquí voy a escribir que la función es creciente. ¿Listo? Miren, analicemos solo la primera derivada. O sea, aquí positivo, creciente. En este segundo intervalo de entre menos 0,87 y un tercio dio negativo, o sea que aquí la función es decreciente. En el tercer intervalo, también es negativo, pues la función es decreciente. Y para el cuarto y último intervalo, le da positivo a la primera derivada, o sea que la función sería creciente. Ahora analicemos la segunda derivada, es decir, esta columna. Cuando sea positiva, ojo, la segunda derivada es la que me determina la concavidad, es decir, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cuando sea positiva, diremos que es cóncava hacia arriba. Cuando sea negativa, pues cóncava hacia abajo. Y vemos aquí que tanto en el primero como en el segundo intervalo dio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la función es cóncava hacia abajo. Entonces, cóncava abajo. Y aquí también, cóncava hacia abajo. Y ahora miremos los dos últimos intervalos. Desde un tercio hasta 1,53 y desde 1,53 a más infinito. Dan positivos. Lo que quiere decir que la función es cóncava, pero hacia arriba. Cóncava arriba y cóncava arriba. Bueno, a un costado les tengo ya representados los tipos de curva que se le pueden presentar. Y les va a servir siempre de ayuda para poder representar la forma de la característica de la curva o de la gráfica. Dice aquí para el primer intervalo dice que es creciente y cóncava abajo. Entonces busquemos aquí la función que sea creciente y cóncava hacia abajo y vemos que es esta primera que está aquí. ¿Listo? Entonces representemos la forma de la curva, vamos a hacerla de color verde. Entonces creciente y cóncava hacia abajo. Así sería la forma de la curva. Vamos al segundo intervalo. Dice que es decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces, si es decreciente y cóncava hacia abajo, ¿cómo sería? Pues aquí la tenemos, vean. Decreciente y cóncava hacia abajo, o sea que la curva iría de esta forma. Pasamos al tercer intervalo. Si quiere podemos colocarle aquí flechita para que indiquemos en qué sentido es que se están representando las curvas, no siempre de izquierda a derecha. Pasamos al tercer intervalo, dice que es decreciente, pero cóncava hacia arriba. Entonces, la decreciente y cóncava hacia arriba tiene esta forma. Y por último, en el último intervalo dice que es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces sería de esta manera, creciente y cóncava hacia arriba. Listo. Ya tenemos la forma de las curvas en cada uno de los intervalos. ¿Listo? Ahora nos vamos a la gráfica original. Ahora sí, vamos a hacer la gráfica. ¿Qué podemos representar en este plano cartesiano que ya he representado previamente? Lo primero, recordemos cuáles eran los puntos de corte con los ejes cartesianos. Entonces, recordemos cuáles eran los cortes con el eje X y los cortes con el eje Y. Los cortes con X eran 3, 1, 2 y menos 2. Y con Y solamente 1, 4. Entonces, los cortes con X, entonces vamos a representarlo con punticos verdes. Entonces serían 1, el otro era 2 y el otro es menos 2. Entonces aquí tenemos con verde representados los cortes con el eje X. Y el único corte con el eje Y era Y igual a ¿cuánto? A 4. Listo. Recuerden que estos puntos de corte son puntos que nos van a ayudar para poder bosquejar la gráfica. Listo.
Ahora, ¿qué otros puntos me van a servir? Pues, ¿se acuerdan que nosotros habíamos tomado unos valores de prueba aquí y habíamos obtenido los valores de f de x? Estos valores también los vamos a representar. Entonces, aquí dice que cuando x valga menos 1, y vale 6. Entonces, ustedes lo que hacen es que cuando x valga menos 1, línea punteadita, entonces debo subir ¿hasta dónde? Hasta 6. Listo. Y aquí tenemos otro punto más de la curva. El siguiente dice que cuando x valga menos 0,87, ¿dónde estaría menos 0,87? Entonces, menos 0,87 viene quedando como por aquí, que lo voy a colocar. 0,87 negativo. Por aquí. Ahora, para cuando x valga menos 0,87 dice que lleva 6.1, o sea que es un poquitico más arribita. Más o menos viene quedando por aquí. El siguiente, cuando x valga 0, llevarle 4, pues ya lo hemos representado, que es el corte con el eje vertical. El siguiente dice que cuando x valga un tercio es 0,33, vamos por aquí quedaría un tercio. Cuando x valga un tercio, llévale 2,6. De 2,6 viene quedando por aquí más o menos. Listo. Cuando x valga 1, llévale 0, pues sería este corte con el eje horizontal. Cuando x valga 1,53, llévale menos 0.9. Entonces, 1.53, ¿dónde quedaría? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Más o menos por aquí quedaría 1,53. Dice que llevaría menos 0,9, o sea, antes de llegar a 1. Y aquí tenemos otro punto más. Y el otro que cuando x valga 2, llévale 0. Listo. Entonces ya tenemos una serie de puntos a través de los cuales debe pasar la curva que vamos a representar. Entonces empecemos ahora sí, intervalo por intervalo. El primer intervalo va hasta aquí, hasta menos 0.87. Aquí estoy marcando el punto hasta donde vamos a representar qué forma de la curva, la que nos están dando originalmente la primerita. O sea que hasta aquí que va el punto que le corresponde a menos 0.87 es una curva que está subiendo. Entonces cogemos la curva y cóncava hacia abajo. Y listo. Ya tenemos entonces una curva creciente y cóncava hacia abajo. Ahora el segundo intervalo dice que va desde menos 0,87 hasta un tercio, es decir, hasta este punto. Y dice que sigue siendo, ahora es decreciente, pero cóncava hacia abajo. Entonces sigue siendo decreciente, sigue descendiendo, pero la barriguita hacia abajo. Decreciente y cóncava hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta un tercio. El tercer intervalo es desde un tercio hasta 1,53. Acá está el punto que le corresponde a 1,53. Y dice que ya es decreciente, pero cóncava hacia arriba. O sea que la barriguita la curviamos un poquitico. Bueno, aquí la exageré demasiado, pero voy a arreglarla un poquitico. Listo. Así nos quedaría entonces la curvatura para indicarle que es cóncava hacia arriba. Y por último dice que es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, creciente, pasa por este punto y cóncava hacia arriba. Y pues ya continuaría y continuaría. Y por acá por la izquierda también continuaría, continuaría y continuaría. Bueno, ahora sí. A nosotros nos estaban pidiendo en el enunciado que indicáramos que cuáles eran los máximos relativos, los mínimos relativos y los puntos de inflexión. Entonces, si vemos la curva, ya una vez representada, nos damos cuenta de que por acá arriba, en este punto, y recuerden que este punto es el que le corresponde a menos 0,87, aquí lo demarco con la línea punteadita, entonces ahí se ve gráficamente que se trata de un máximo relativo. Ahora, ¿por qué se dice relativo y no absoluto? Porque miren que por acá por la derecha la función sigue creciendo, creciendo y creciendo y creciendo infinitamente. O sea que este es un máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque solamente es máximo, pero en esta región de la curva. Ahora miremos por acá a la derecha. Voy a marcar este otro punto. Este otro punto que está aquí en 1.53, ahora se convierte en un ¿qué?
en un mínimo relativo. La explicación, la misma, ¿no? ¿Por qué es un mínimo? Porque es el punto más bajo en esta parte de la curva. Y se dice que es relativo porque si yo veo el resto de la gráfica de la función, especialmente por acá por la izquierda, noto que ella desciende, desciende, desciende infinitamente. O sea que esto vendría siendo un mínimo, pero únicamente en esta región de la curva. Y ahora, ¿qué vendría siendo el punto de inflexión? Entonces ya usted puede ir escribiendo aquí que en 0.87, aquí hay un máximo relativo. Entonces aquí hay un máximo relativo. Que en 1.53 hay, pero un mínimo relativo. Ahora, ¿qué hay en un tercio? Entonces resulta que en un tercio, noten ustedes de que aquí la curva no cambia en cuanto a su primera pendiente. Es decir, siempre decrece, decrece, decrece. ¿Qué es lo que cambia en este punto de inflexión que lo voy a marcar con el color azul? Observen qué ocurre con la concavidad. Entonces, en la concavidad, mire, venía siendo cóncava hacia abajo y ahora se convirtió en cóncava hacia arriba. Entonces, la manera de identificar los puntos de inflexión, porque son puntos donde cambia de concavidad la curva. O sea que este vendría siendo un punto de inflexión. Ya sabemos, puntos de inflexión son los puntos donde la curva cambia de concavidad. Entonces, aquí sería un punto de inflexión. Y de esa manera hemos cumplido con lo que nos estaban pidiendo. Nos estaban pidiendo que bosquejáramos la gráfica, o bosquejáramos la gráfica y que identificáramos en la gráfica el máximo, el mínimo relativo y punto de inflexión. ¿Listo? Pueden haber inclusive varios puntos de inflexión. En este caso solamente nos dio uno. Y para ello deben tener en cuenta las condiciones que se deben cumplir para que un punto sea considerado un máximo o un mínimo.